Esta historia es difícil de creer, y esto porque no creo que a muchas personas les haya ocurrido algo similar a lo que les voy a contar. Y dicho sea de paso, hasta ahora me cuesta estabilidad emocional y en su momento casi la vida. Yo trabajo en una conocida empresa que comercializa con carne de cerdo, y es por eso por lo que traía un camión cargado con cerdos vivos. Era por ahí de las 2 de la mañana, e iba avanzando hacia mi destino entre pueblos, debido a que por un accidente de tránsito, la autopista federal había sido cerrada. Eran aproximadamente las 2 de la mañana y todo iba normal. Yo no tenía sueño, a razón de que ya había dormido lo suficiente un par de horas antes. La noche era despejada y el cielo se miraba estrellado en el firmamento. Yo nunca había pasado por alguna situación, y es por eso que nunca sentí miedo. A pesar de que básicamente me encontraba manejando solo en medio de la nada, rodeado de pura selva alta, donde se dice, habitan muchas criaturas aún desconocidas por el ser humano. Claro, yo siempre me reía cuando escuchaba a algún compañero hablar de ello. Era por ahí del tramo 42. Me encontraba bastante lejos del próximo poblado y tenía mi música a todo volumen para no escuchar los quejidos de los cerdos, a los que nunca terminé por acostumbrarme. Repentinamente, sentí como si hubiera pasado sobre una boya. Yo supuse que atropellé algo. Para los que somos traileros sabemos que desafortunadamente atropellar animalitos salvajes es algo muy común. Sin dudarlo mucho, estacioné enseguida la unidad y me bajé a ver qué era. Esta revisión pude haberla omitido, pero anteriormente me había topado con algún venado o armadillo que aún se encontraba en buenas condiciones para hacer mi almuerzo. Por eso, cuando la situación lo permitía, los llevaba a casa para que mi esposa los cocinara. Me bajé alumbrando con una lámpara. Está de más decir que el camino era completamente oscuro y solo la luz de la luna alumbraba a medias. Cuando llegué hacia donde estaba lo que había atropellado, miré que mi llanta había pasado sobre algo, pero no era ese algo que yo pensaba. Lo que atropellé era efectivamente una boya, pero esta estaba llena de unas espinas de metal de fabricación casera. Esa no era la única que se encontraba en el tramo. Y sobre el asfalto contabilicé aproximadamente unas 12 de ellas. Tengo que admitir que en ese momento sentí un escalofrío. Era evidente que esas boyas con espinas habían sido dejadas adrede, y quien sea que lo haya realizado, había logrado su objetivo. Eso lo pude asegurar al momento de ir a revisar mis llantas. Varias de ellas se encontraban ponchadas. Antes que se quedara completamente sin aire, moví el camión y lo estacioné en una brecha monte adentro, lo suficientemente lejos para no obstruir el paso. Afortunadamente mi teléfono contaba con señal, y le comuniqué a los superiores lo que me había ocurrido. Desafortunadamente no era el único que había tenido algún percance, así que el camión de rescate de mi empresa estaba ocupado y me tocaría esperar por un tiempo indefinido. Realmente me encontraba muy nervioso. No dejaba de pensar en que alguien por algún motivo había dejado aquellas boyas con espinas en el camino. Es por eso por lo que saqué debajo de mi asiento una pequeña escuadra que cargaba conmigo por pura protección. Lo coloqué en la cintura del pantalón. Después de aquello me prendí un cigarro y me fui a fumar debajo de un árbol. A pesar de encontrarme en el monte, el área era bastante limpia. No dudé que aquellos terrenos pudieran tener propietario. Al cabo de unos minutos me acabé el cigarro y me sentía tan cómodo que comencé a dormitar. Desconozco el tiempo que había transcurrido cuando empecé a escuchar que los cerdos chillaban de forma desgarradora. Me asusté mucho y fui rápido hacia el camión para ver qué ocurría. Y fue allá cuando lo vi. El día de hoy no me queda claro lo que era. Sobre las jaulas habían 3 criaturas. Eran como una especie de simios desnudos, completamente peludos y con las facciones de un mono. Medían aproximadamente unos 50 de estatura y caminaban erguidos. Sus manos eran tal cual de las personas, pero sus dedos. Vaya que me asusté al ver esas extremidades tan largas y puntiagudas.
Sus dedos eran tan largos que hacían una curva hacia atrás, y de ella sobresalían unas garras de varios centímetros. Sus rostros quizás es lo que hasta ahora me siguen causando pesadillas. Tenían una mandíbula alargada como la de un perro, de donde sobresalían unos tremendos dientes puntiagudos. Al momento de mirarlos, vi como sobre una jaula habían logrado colocar un cerdo que era de un tamaño considerable. El pobre cerdo no podía huir. Realmente no había forma. Aquellas criaturas se lo devoraban vivo y le habían arrancado primeramente sus patas. Era por eso por lo que el cerdo chillaba, llorando, como clamando por ayuda. Al ver aquello pensé en huir, pero no tenía muchas opciones considerando que me encontraba en medio de la nada. Entonces me mentalicé en enfrentarme a ellos, y fue cuando saqué mi escuadra y me asomé y les dije: «Órale, cabrones, a chingar por otra parte». Y después tiré un balazo al aire. Ante mi sorpresa, ellos no se espantaron y voltearon hacia donde yo estaba. Uno de ellos empezó a gritar, justamente como un mono, pero con un tono gutural, y luego de un gran salto se bajó del camión y corrió en 4 patas hacia mí. Al ver esto cerré mis ojos y le dejé caer un balazo. Afortunadamente alcancé a darle en el estómago, y esta cosa comenzó a gritar como pidiendo auxilio. Entonces fue cuando empecé a escuchar cómo algo se desplazaba con destreza sobre los árboles. Efectivamente eran sus amigos quienes habían venido a auxiliarlo, pero primero para matarme. Rápidamente corrí hacia el camión y me encerré en la cabina. Aquellas cosas habían subido al techo del tráiler y comenzaron a golpearlo. Yo moría de miedo, y para empeorar las cosas mi teléfono no estaba conmigo. Quizás había caído de mi bolsa cuando me quedé dormido. Lo peor de todo fue cuando miré a mi alrededor. No importa por dónde mirara, había ojos brillosos y rojos que sobresalían entre la oscuridad del monte. Eran muchísimos de ellos. Quizás la tribu entera había ido por mí. No les mentiré, en ese momento de gran susto, pasó por mi mente meterme un balazo en la sien, pero aún tenía algunas balas y pensé: me enfrentaré a ellos y que sea lo que Dios quiera. Aquellas criaturas de la cabina bajaron hacia el parabrisas y empezaron a brincar encima. Vi cómo poco a poco el parabrisas comenzó a agrietarse y cedió. El cristal al caer sobre mí me ofreció un poco de protección, pero aquellos simios comenzaron a golpearme. Uno de ellos me jaló el vidrio con fuerza y lo arrojó por fuera. En ese momento quise dispararles, pero al momento de sacar mi pistola, uno de ellos me pegó la mano y se me salió por abajo del asiento. Entonces ambos se fueron sobre mí y comenzaron a golpearme en el pecho. Sus golpes eran bastante fuertes, y como podía trataba de evitarlos, pero aquellas cosas estaban endemoniadas. Hubo un momento en que uno de ellos se inclinó hacia mí y me mordió la mano, me arrancó un dedo. El dolor y mis reflejos me hicieron patearlo, y esto me impulsó para caer del asiento, y allá abajo como pude recuperé mi pistola. Ellos, sin ver que traía conmigo el arma, me tomaron del pie y me querían jalar fuera del tráiler por el espacio donde se encontraba el parabrisas. Pero como pude, entre mis pocas fuerzas y a borde del desmayo, le disparé a uno a quemarropa y le hice un agujero en la cabeza. Al ver esto, el otro se alertó y tomó a su compañero de un pie y lo comenzó a llevar al tiempo que jadeaba salvajemente como si fuera un llanto de tristeza. En ese momento vi que los ojos de mi alrededor se acercaban lentamente. Toda la tribu iba por mí, y supe que en ese momento era mi fin. Entre el dolor de los golpes, mi dedo mutilado y el miedo, caí desmayado. No sé cuánto tiempo había pasado, pero me encontraba en una camilla. Me daban oxígeno y escuchaba a los paramédicos decir que si salía vivo de esta, iba a ser un verdadero milagro. Afortunadamente sobreviví de aquel percance, pero perdí una pierna. Por tantos golpes me la habían destrozado. También perdí mi dedo que me lo habían arrancado con la fiereza de una mordida. Yo no comprendía qué era lo que ocurría. Hasta hoy en día me duele pensar cómo cambió mi vida a partir de aquel horrible percance, pero de igual manera doy gracias por haber sobrevivido. Yo pregunté a los rescatistas de la empresa qué había ocurrido,
y ellos me dijeron lo siguiente. Cuando llegamos encontramos el camión bastante golpeado. Le habían roto todos los cristales, espejos y focos, tanto el techo como el cofre del motor, así como también las puertas estaban abolladas como si alguien las hubiera golpeado con mucha fuerza. Tú te encontrabas con la mitad del cuerpo adentro de la cabina y la otra mitad sobre el cofre. Había mucha sangre a tu alrededor, pero se notaba que no era tuya. Las jaulas donde se encontraban los cerdos estaban todas abiertas y se habían llevado las 46 piezas de cerdo que tenías en carga. Lo raro es que por todos lados habían pedazos de cerdos, cabezas, piernas y órganos. Era como si un animal salvaje los hubiera devorado allá mismo. Al escuchar eso quedé completamente sorprendido. Las bestias ya no querían tener más bajas al enfrentarse conmigo, y al verme en mal estado, prefirieron saquear el camión y devorarse de forma cruenta todos esos pobres cerdos. Obviamente esta historia no se la conté a nadie porque me tacharían de loco, y lo último que quería en ese momento era visitar un hospital mental. La policía, tanto la prensa, manejó el móvil como un atraco por parte de los malvivientes que abundan robando en las carreteras. Y la conclusión fue que me resistí al ataque y me habían llevado a un par de maleantes durante el enfrentamiento. Y a estos se los habían llevado sus compañeros para no dejar alguna evidencia. Sin embargo, se salieron con la suya y lograron robarse toda la carga de mi tráiler. Mi padre fue trailero durante 30 años. Ya se imaginarán ustedes cuántas fueron las vivencias que tuvo viajando de lado a lado del país y conociendo gente con historias poco creíbles, pero que mi padre jamás ponía en tela de juicio, por saber que estas cosas sí ocurren. Una de las historias que más me impactó fue en una ocasión en la que mi padre cuenta que viajaba por el tramo Jolpeche-Numán. Esto en la zona sureste de México, muy cerca de donde se encuentra un gran anillo de ruinas mayas en Yucatán. Él se encontraba llevando las pertenencias de un señor acaudalado, quien había construido un rancho en medio de la selva y necesitaba un flete que le llevara sus cosas. Mi padre dice que era de madrugada, muy cerca del amanecer, y la noche era húmeda pues había caído una lluvia por la tarde. Él estaba muy contento e iba tranquilo. Las carreteras eran angostas y en mal estado. Aparte le habían tocado una ruta relativamente sencilla que podía hacer en algunas cuantas horas. Nada que ver con sus viajes largos a los que estaba acostumbrado. De un momento a otro a mi padre le dio por ir al baño. Por lo angosto del camino tuvo que meterse a una carretera blanca a un costado de la ruta. Apagó su camión y dejó prendido su radio así como también las luces de su unidad, con el afán de poder alumbrar su camino. De allá fue a hacer sus necesidades, cuando repentinamente las luces de su camión comenzaron a parpadear. Era como si alguien estuviera dentro de él prendiendo y apagando las luces, además que la estación de radio comenzó a cambiarse una tras otra sin ningún motivo. Mi padre, lejos de asustarse, se alertó, pensando que alguien le quería robar su camión, y rápidamente fue corriendo hacia él, pero al entrar en la cabina no se encontró nada. Esta situación lo alteró un poco, además que él dice que sintió que se le bajó la presión. Por un momento él apoyó la cabeza sobre el volante en señal de alivio, y de la nada el silencio y tranquilidad del momento se vio roto porque mi padre escuchó a unos niños que se reían. Él se alertó y sin bajar de su unidad comenzó a acechar por todos lados, para ver si realmente había niños allá, pero no encontró nada. Ya un poco más alterado se disponía a poner en marcha, cuando algo le golpeó débilmente la puerta del copiloto. Mi padre hizo caso omiso, pero los golpes se fueron intensificando con fuerza y frecuencia. En ese momento fue cuando mi padre sacó un pequeño bate que tenía debajo de su asiento y lo tomó con fuerza, dispuesto a golpear a lo que sea que lo andaba molestando. Muy cautelosamente se acercó a la puerta y asomó su mirada. Ante su asombro se trataba de 3 niños bastante pequeños. Al verlos, mi padre rápidamente se bajó del camión para ver qué ocurría.
Pero estos niños comenzaron a reír juguetonamente y se alejaron del sitio. Se guardaron detrás de un árbol y de lejos acechaban a mi padre, sin dejar de reírse en ningún momento. Él, pensando que a lo mejor estaban perdidos, comenzó a llamarlos. Él pensaba que a lo mejor eran hijos de algún cazador y se les había perdido a su padre. Aunque mi padre insistía en llamarlos, los niños no se acercaban. Solo sonreían y mi papá, al pensar cómo hacerle para atraerlos, recordó que llevaba chocolates en su camión. Fue por ellos y se los ofreció. Los niños, al ver el chocolate, poco a poco se acercaron a él, y fue así como mi padre les entregó los dulces. Él dice que aquellos niños eran realmente pequeños, apenas les llegaban a sus rodillas. Una de las cosas que más recuerda de ese momento fue cuando comenzaron a comer los chocolates de forma desesperada, y mi padre, al verlos tan alegres, le dio por acariciarle la cabeza a uno de ellos. Pero este se alejó intempestivamente e hizo el sonido como de un gato arisco. A mi padre le dio temor, pero no podía abandonar a aquellos niños a su suerte. En ese entonces nosotros igual éramos niños, y mi padre tenía el instinto paterno a flor de piel. Estuve un rato con ellos. Recuerdo que me metí a la cabina y me quedé esperando a ver si alguien venía, pero no, nadie vino. Ellos eran muy cautelosos y se me acercaban con miedo. Pero después tomaron confianza y se metieron a mi cabina y comenzaron a jugar todos los botones. La radio, la luz, la palanca, todo, como si nunca hubieran visto algo así. Esto es lo que decía mi padre. Al cabo de un rato, el ruido de un vehículo aproximándose los asustó. Se salieron rápidamente del camión y corrieron hacia un árbol, y con una habilidad que se consideró anormal. De 2 saltos se subieron a un árbol y de allá solo se escuchaba cómo se trasladaban de árbol en árbol. Luego de eso, mi padre esperó unos minutos para ver si regresaban, pero nada ocurrió, y emprendió su ida hacia el rancho, del cual no estaba muy lejos. Al fin llegó al rancho, donde lo recibió el capataz. Descargaron todas las cosas del tráiler y entonces mi padre le preguntó al señor si no sabía de unos niños que se habían perdido. El señor, muy extrañado, le dijo que no. Fue cuando mi padre le contó todo lo que había ocurrido y el señor le dijo esto: con lo que te encontraste no eran niños, eran aluches quienes son invocados y conjurados para cuidar las tierras de su conjurante. Ellos parecen ser tiernos niños, pero lo que tú viste fue una parte bondadosa, y solo la muestran cuando perciben que la persona no va con malas intenciones, y solo está de paso por alguna razón, como fue en tu caso. Pero no siempre es así. Cuando se trata de personas que van a robar sembradíos o a cazar venado y se topan con estas criaturas, muy pocos viven para contarlo. Se ha dado el caso de personas encontradas decapitadas en el monte. Nadie duda que los aluches sean los causantes. Mi padre dice que el hombre, además de lo que le había contado, lo llevó a una zona del rancho donde se tenían conjurado unos aluches para que cuidaran las tierras, y también se trataba de 4 figuritas de barro con el aspecto de niños, muy parecidos a aquellos niños que mi papá había visto. En ese entonces mi padre ya no tuvo alguna duda de que lo que había visto eran aluches. Ya después de eso mi padre partió de nuevo hacia mi casa, y ese día tuvo una fiebre muy fuerte que no pasó a mayores. Desde ese entonces, siempre que viaja sobre carretera y necesita ir al baño, antes de entrar pide permiso a los señores del monte para poder hacer sus necesidades sin ningún problema. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.